Conexión con Dios. Síguenos en Facebook e Instagram como Conexión con Dios SC. Palabra de Dios 5 de septiembre de 2022. Marcos, capítulo 9. La transfiguración. He aquí una predicción de la proximidad inmediata del reino de Cristo. Un vistazo de ese reino se dio en la transfiguración de Cristo. Bueno es apartarse del mundo y estar con Cristo. Qué bueno es estar con Cristo glorificado en el cielo. Pero cuando las cosas nos salen bien, somos dados a no preocuparnos por el prójimo, y en la plenitud de nuestros deleites, olvidamos las muchas necesidades de nuestros hermanos. Dios reconoce a Jesús y lo acepta como su amado Hijo, y está dispuesto a aceptarnos en Él. Por tanto, hemos de reconocerle y aceptarle como nuestro amado Salvador, y debemos rendirnos para que Él nos mande. Cristo no deja al alma cuando el gozo y los consuelos la dejan. Jesús explica a los discípulos la profecía sobre Elías. Esto se prestaba para malentender a Juan el Bautista. ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó que algunos de sus discípulos verían el advenimiento del reino? Hay varias posibilidades. Quizás predecían su transfiguración, resurrección y ascensión. La transfiguración es una buena posibilidad porque es el acontecimiento que sigue en el relato del texto. En la transfiguración, Marcos capítulo 9, versos 2 al 8, Pedro, Jacobo y Juan vieron la verdadera identidad y el poder de Jesús como Hijo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Leemos en Biblia Reina Valera, 1960. Marcos, capítulo 9, versículos desde el 2 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Fin de la cita bíblica. No sabemos por qué escogió a Pedro, Jacobo y Juan para esta extraordinaria revelación. Quizás eran los mejor preparados para entender y aceptar la gran verdad que se les reveló. Constituían el círculo íntimo del grupo de los 12. Estaban entre los que primero oyeron el llamado de Jesús. Encabezaban la lista de los discípulos en los evangelios. Y estuvieron presentes en ciertas sanidades en las que otros se excluyeron. Lucas, capítulo 8, verso 51. Jesús pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que no dijeran nada acerca de lo presenciado porque no los comprenderían hasta que Él resucitara. Entonces se darían cuenta que solo muriendo podía resucitar, mostrando su poder sobre la muerte, y su autoridad para ser rey de todo. Los discípulos no serían testigos poderosos de Dios mientras no captaran por completo esa verdad. Era natural que los discípulos se sintieran confundidos acerca de la muerte y resurrección de Jesús, pues no podían ver el futuro. Por otro lado, tenemos la Biblia, que es la verdad total revelada por Dios. La Biblia nos da el significado completo de la muerte y resurrección de Jesús. No tenemos, entonces, excusa para nuestra incredulidad. A los discípulos les fue difícil entender que su Mesías tendría que sufrir. Los judíos que estudiaban las profecías del Antiguo Testamento esperaban que el Mesías sería un gran rey, como David, que aplastaría al enemigo, Roma. Su visión se limitaba a su tiempo y experiencia. No lograban captar que los valores del reino eterno de Dios eran diferentes a los valores del mundo. Querían alivio para sus problemas, pero la liberación del pecado es más importante que la del sufrimiento físico y de la opresión política. Nuestra comprensión y apreciación de Jesús debe ir más allá de lo que Él puede hacer por nosotros aquí y ahora. La tradición dice que la transfiguración tuvo lugar en la cima del monte Tabor. La Iglesia Oriental de hecho llama a la fiesta de la transfiguración el Taborión. Puede que la elección esté basada en la mención del monte Tabor en el Salmo 89, verso 12, pero es desafortunada. El Tabor está al sur de Galilea, mientras que Cesarea de Filipo está bastante lejos hacia el norte.
El Tabor no tiene más que 300 metros de altura, y en tiempos de Jesús había una fortaleza en la cima. Es mucho más probable que este acontecimiento tuviera lugar entre las nieves perpetuas del monte Hermón, que tiene una altura de 3000 metros, y está mucho más cerca de Cesarea de Filipo, y donde la soledad sería mucho más completa. No podemos explicar lo que sucedió. Solo podemos postrarnos reverentemente para tratar de entender. Marcos nos dice que la ropa de Jesús se volvió resplandeciente. La palabra que usa, Stilbein, indica los destellos radiantes de una superficie pulimentada de bronce o de oro o de acero bruñido, o el dorado resplandor de la luz del sol. Era el sueño de los judíos que, cuando viniera el Mesías, la nube de la presencia de Dios volvería al templo. Éxodo, capítulo 16, verso 10. El que descendiera una nube es una manera de decir que el Mesías había venido, y así lo entendería cualquier judío. La transfiguración y su significado. Representó algo muy precioso para Jesús. Él tenía que hacer su propia decisión. Había tomado la determinación de dirigirse hacia Jerusalén, y eso representaba enfrentarse con la cruz y aceptarla. Tenía que estar totalmente seguro de que era la decisión correcta antes de seguir adelante. 1. Moisés y Elías se reunieron con él. Ahora bien, Moisés era el supremo legislador de Israel, al que debía la nación la ley de Dios. Elías era el primero y el más grande de los profetas. Siempre se le recordaba como el profeta que había traído al pueblo la misma voz de Dios. Cuando estas dos grandes figuras se encontraron con Jesús, aquello quería decir que el más grande de los legisladores, y el más grande de los profetas le decían, adelante. Quería decir que veían en Jesús la consumación de todo lo que ellos habían soñado en el pasado, que veían en él todo lo que la historia esperaba y anhelaba. Es como si, en aquel momento, se le asegurara a Jesús que seguía el camino correcto, porque toda la historia había ido conduciendo a la cruz. 2. Dios habló con Jesús. Como siempre, Jesús no consultó con sus propios deseos, sino se dirigió a Dios y le dijo, ¿qué quieres que haga? Le presentó a Dios todos sus planes e intenciones, y Dios le dijo, estás actuando como mi propio Hijo amado. Adelante. En el monte de la transfiguración se le aseguró a Jesús que no había equivocado su camino. Vio, no solo que la cruz era inevitable, sino que era esencialmente correcta. 3. Los hizo testigos de la gloria de Cristo en un sentido muy especial. Un testigo se ha definido como una persona que, primero, ve, y después, muestra. En esta ocasión, en el monte, se les mostró la gloria de Cristo, y desde entonces tenían que guardar la historia de su gloria en sus corazones, y contársela a los hombres, no inmediatamente, sino cuando llegara la hora. Felices los que saben de una manera práctica lo que significa este texto, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, y nunca perecerán, ni ningún hombre las arrebatará de mis manos. Practiquemos la orden de nuestro Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.